Buenas jóvenes reaccionarios a este espacio contrarrevolucionario. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre una institución fundamental en la historia de España, pero que muchos creen conocer sin haber llegado a comprenderla jamás. Me refiero a la monarquía, pero no a esa caricatura que hoy vemos, sino a su esencia más profunda y verdadera. Para empezar, como decimos siempre, hubo un gran secuestro, cuando la corona perdió su alma, y esto fue en 1833. Algo esencial se quebró en España. La monarquía legítima, la que había guiado a nuestro pueblo durante siglos, fue sustituida por un sucedáneo, por una imitación vacía que serviría desde entonces a los intereses de una sola clase, la oligarquía del dinero. Durante casi 100 años, desde la fecha que hemos dicho hasta 1931, lo que se presentó como monarquía no fue sino lo que algunos pensadores han llamado el instrumento utilizado por la oligarquía para tener el monopolio del poder. La corona, por ende, se convirtió en adorno, en escudo protector de privilegios económicos, perdiendo su razón de ser, que es el servicio al bien común. La verdadera monarquía nunca fue esto. La auténtica institución monárquica, la hispánica, la nuestra, encontró su refugio en nuestra causa, la carlista, en esos reyes proscritos que nunca gobernaron pero que supieron mantenerse fieles a su esencia. Mientras la monarquía liberal se convertía en instrumento de una clase, la monarquía tradicional siguió siendo el faro de un pueblo, el nuestro. Pero aquí hay que observar dos actitudes, dos destinos, el contraste que todo lo explica. Para entender la profunda diferencia entre lo que fue y lo que es, entre la monarquía auténtica y su caricatura, basta comparar dos momentos históricos separados por siglos, pero unidos por un mismo desafío, la defensa de los principios. Por un lado tenemos a Felipe II, el rey prudente, que llegó a decir al mismísimo papa de ese tiempo «Podéis asegurar a su santidad que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios, perdería todos mis reinos y 100 vidas que tuviese, pues no pienso ni quiero ser señor de herejes». He ahí la esencia de la monarquía hispánica, la defensa de la verdad por encima de todo cálculo político. Y ahora lo contrastamos con 1931. El mal llamado Alfonso XIII, antes de abandonar España de forma muy cobarde, declaró: «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real». ¿Comprenden la abismal diferencia? Mientras Felipe II hablaba de principios eternos, de defender la verdad aunque le costase el trono, Alfonso hablaba de conciencia colectiva, de expresión de la voluntad popular. Había abandonado la concepción de la monarquía como servicio a un orden superior, y así la convirtió en un empleo sujeto a los vaivenes de la opinión de una oligarquía. Y continuamos con la dinastía usurpadora, la de la corrupción, porque si la monarquía liberal de Alfonso ya representaba una traición a la esencia de la institución, como acabamos de ver, lo que vino después no fue sino la consagración definitiva de esta degeneración. Juan Carlos, impuesto por Franco como sucesor a la jefatura del Estado, completó el proceso de vaciamiento de la institución monárquica. Lejos de representar la legitimidad histórica, Juan Carlos encarnó desde el principio la contradicción de una monarquía sin sustento tradicional, basada únicamente en la legalidad de un régimen autoritario anterior. Su reinado, inicialmente aplaudido por algunos sectores por su papel en la transición, pero no pasó un año y ya se reveló todo de vuelta, que estaba al servicio de intereses extranjeros, como el problema con el Sáhara Occidental, que seguimos arrastrando incluso a día de hoy. Y luego ya sus escándalos son bien conocidos. Desde las investigaciones por presunta corrupción hasta los casos de enriquecimiento injustificado, pasando por las comisiones irregulares en contratos internacionales con Arabia Saudí, y la imagen del emérito huyendo de la justicia española y refugiado en Emiratos Árabes, rodeado de lujo y opacidad, constituye la prueba definitiva de todo el veneno de esta pérfida falsa monarquía. Pero la crisis de esta supuesta legitimidad no termina aquí. Felipe, su hijo, lejos de representar un cambio, ha demostrado ser heredero de los mismos vicios de la dinastía usurpadora. Bajo su reinado hemos asistido a la consolidación de una monarquía vacía, reducida a mero títere que firma todo lo que le ponen por delante sin ejercer la función arbitral que teóricamente le correspondería. La reciente firma de leyes que atentan contra la unidad de España, como la ley de amnistía, que abre la puerta al referéndum de independencia de Cataluña, evidencia hasta qué punto esta monarquía ha abdicado de sus supuestos principios. Vemos que, lejos de defender la integridad nacional, se ha convertido en cómplice de la disolución de la nación política española, hasta usando la chapita de la Agenda 2030. Pero esto nos debe servir como una gran lección. Los deberes por encima de los derechos. La idea principal de una verdadera monarquía es muy simple.
El rey tiene más responsabilidades que privilegios. Esto explica por qué las monarquías liberales, como las que existieron en Francia con Luis Felipe de Orleans, fracasaron. Se basaban en la misma mentalidad de la clase burguesa a la que representaban: buscar el propio beneficio, calcular oportunidades y proteger sus privilegios. Un ejemplo claro es, como hemos dicho, lo que pasó en Francia en 1848. La monarquía de Luis Felipe no fue derribada principalmente por la fuerza de los revolucionarios, sino porque la propia burguesía que debía defenderla la abandonó. La Guardia Nacional, formada por los ciudadanos más importantes de esa clase, se pasó al bando de los revolucionarios. ¿La razón? Esa clase dirigente solo pensaba en sus intereses materiales. Cuando una persona o un grupo defiende solo sus principios y sus propios beneficios y no unos ideales más grandes, llega un momento en que prefiere rendirse antes que luchar, porque le parece más rentable. En resumen, un sistema basado solo en intereses personales es débil. Uno que se basa en principios y deberes es más fuerte, sobre todo si trascienden al hombre. Para que en contraposición vean, vamos a exponer un ejemplo nuestro que interpela. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Durante nuestra cruzada, la de 1936, la diferencia entre ambas concepciones se hizo patente de la manera más elocuente. Mientras los carlistas formábamos 67 tercios de requetés luchando con un entusiasmo que nacía de la fidelidad a unos principios, los alfonsinos, a pesar de todos los esfuerzos, no lograban formar una unidad cohesionada. La razón: nosotros, los carlistas, desde el rey hasta el último súbdito, hemos afirmado con hechos que a la patria se le sirve siempre sin regateos, sin condiciones. Los liberales, burgueses, han sostenido igualmente, con hechos, que no hay que exagerar demasiado. Como lo antes dicho, Alfonso, actuando como un empresario que en momentos de crisis transfiere la patria como si fuera un negocio, no solo abandonó España de forma cobarde, sino que exigiéndoles que por lealtad monárquica se adhieran a aquella república que él deliberadamente hizo nacer. Una contradicción en toda regla. Porque al transferir el poder al Comité Revolucionario, estaba transfiriendo con él la supuesta legitimidad que decía representar. Pero la esperanza permanece cuando la crisis llama a la puerta, porque en nuestros días, cuando asistimos a los que algunos han llamado la disolución de la nación política, es importante entender que lo que estamos viendo no es el fracaso de la monarquía, sino el fracaso de su sucedáneo liberal. Esta dinastía liberal tiene una tendencia autodestructiva y frente a ella, la esperanza en la restauración de la monarquía tradicional sigue intacta para nosotros. En un mundo que hace agua por todas partes, cuando vemos lo frágil que se ha vuelto lo que parecía inmodificable, la sabiduría acumulada durante siglos por la tradición adquiere una vigencia sorprendente, porque en ella el rey está sometido a la ley de Dios, para empezar, y a las leyes del reino a continuación. El rey en la monarquía tradicional es responsable, porque el poder es personal y no abstracto, y lo ejerce de forma militar, como cabeza de familia, de su casa y de la patria. Esto es una visión que trasciende al tiempo. Así que para concluir, la verdadera monarquía, queridos oyentes, es la concepción integral de la vida social, donde cada parte de la sociedad tiene sus deberes y sus derechos, donde la autoridad existe para servir al bien común y donde los principios morales no se negocian en el mercado de la política. Frente a la visión que reduce al rey a un árbitro que nunca arbitra, a un mascarón de proa que adorna pero no dirige, la monarquía tradicional ofrece la figura de un rey responsable, sometido a la ley de Dios y a las leyes del reino, servidor de su pueblo y defensor de la verdad. O sea, un rey que reina y gobierna. En esos tiempos de confusión, cuando tantas certezas se desvanecen, quizás sea el momento de volver la vista hacia lo permanente, hacia lo que demostró su validez cuando España era faro de civilización. No se trata de nostalgia, sino de reconocer que algunas verdades son eternas y que la necesidad de autoridad legítima, responsable y basada en principios permanentes es una de ellas. La monarquía auténtica no ha muerto. Está esperando a fieles que la restauren y que luchen de verdad por ellos con militancia real. Porque el carlismo siempre renació en los momentos de crisis y ahora estamos en la más grande de nuestra historia y debemos cargar la cruz y hacer que nos guíe nuestro actuar por la resurrección de España. Así que dicho esto, muerte a la monarquía ilegítima, viva Sixto Enrique de Borbón, arriba España y viva Cristo Rey.